quien hoy nos acompaña, Christopher Martínez, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Concepción, para así ir consultando algunos temas que creo que pueden ayudar a que la gente se acerque mucho más a esta contingencia que es tan necesaria y que nos va a hacer a todos votar el día domingo. ¿Cómo estás? Es un gusto que puedas estar con nosotros en las pantallas de TVU para así hablar de un tema que es imprescindible, sobre todo porque ya se acerca el momento de las votaciones. Sí, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos expectantes con lo que puede ocurrir. Jornada histórica que tiene varios elementos llamativos. O sea, primera vez que vamos a estar votando, primero para un Consejo Constitucional, pero además en listas por partidos, no como fue en la primera ocasión en que habían independientes, que habían otro tipo de candidaturas presentes. Así es. Sí, Christopher, lo que significa obviamente esta elección respecto a todo lo que ha ocurrido en otras oportunidades y además para ir poniendo un poquito de tono, porque tenemos también una encuesta con la ciudadanía, obviamente respecto a todo lo que pasa en estos momentos. Reencantar también a los electores en unos momentos donde la información es vital, y por eso también tenemos estos espacios para ir acercando, porque muchas personas empiezan, vamos a votar este domingo, existen tantas dudas. ¿Cómo se ve ese proceso? ¿Cómo lo has visto tú también de acuerdo a lo que ha ido pasando? Es un voto obligatorio, que recalcamos también, porque algunos dicen, a mí ya me aburrió este proceso, todo lo que significó el año pasado, ya estoy aburrido, saturación de información, pero es un voto obligatorio y que tenemos que ir y tenemos que votar de manera informada. ¿Cómo ves también eso que ha ido pasando a través de los medios y a través de los mismos entes que están formando este proceso? O sea, yo estaba mucho más optimista, para ser honesto, hace 3 meses. Yo siempre pensé que a medida que nos íbamos acercando a las elecciones, íbamos a encontrar mayor discusión y que la propaganda iba a tener efecto. Pero por un lado ocurre lo que dices tú, Connie, que en el fondo hemos visto una suerte de cansancio. La gente también está influenciada por la coyuntura, por los temas de seguridad, delincuencia. Ya el proceso empezó en 2020, el otro se terminó de alguna manera en 2022. Estábamos con el fin de la pandemia y hay otros tipos de problemáticas que la gente está como queriendo, en el fondo, estar involucrada. Y por otra parte, si hemos visto la propaganda, tampoco nos ilumina mucho, tampoco entusiasma, porque se tocan muchos temas que no son parte del trabajo de la formulación de una constitución. Tienen que ver con temas de delincuencia, con inflación, que esos aspectos no van definitivamente en una constitución. Entonces hay una suerte, yo creo que también de confusión por parte de la ciudadanía y desinterés al mismo tiempo, y que por tanto hacen que por más que tengamos voto obligatorio, la jornada del domingo no sea una en que celebremos y que estemos contentos por los resultados. Eso no, nadie va a estar tan contento, pero que estemos contentos con la jornada en el fondo de elecciones. Sí, nosotros también hoy día queremos hablar desde el encanto hacia la gente y cómo también es importante tener un Consejo Constitucional que también nos pueda representar, que hayan personas de diversos lugares que puedan formar parte también de este proceso eleccionario. ¿Qué tan fundamental es y de qué manera también ayuda a acercar a la gente a una decisión que debe ser tomada por todos? Sí, yo creo que eso en este nuevo proceso es mucho más complicado que el anterior. El anterior se caracterizaba porque había una representación un poco más simbólica de la gente. Se suponía que no era gente de los partidos, que no era tan centralizado, que era mucho más abierto. Y que quizá una de esas las razones puede explicar por qué falló. En cambio, este proceso ha sido mucho más cerrado desde su origen, en términos de los partidos físicamente centralizados en Santiago, la comisión experta con mucha gente de Santiago, y a nivel de candidaturas también hay harto desconocimiento. Vemos que hay listas, pero no están necesariamente asociadas con partidos. Sí, claro. Gente que yo conozco, por ejemplo, dice, yo voy a votar por la persona que está Evelyn Matei detrás, pero no habla del proyecto político que hay detrás, sino que de esa figura. Entonces... Pero disculpa, eso ha ido cambiando también en torno, no solamente a este proceso constitucional, sino con todas las elecciones, que finalmente las personas están votando por la persona y no por lo que hay detrás. Una, porque hay una suerte de desconfianza o insatisfacción con los partidos tradicionales, y una forma de lidiar con eso es el liderazgo de esos partidos tradicionales que a la gente todavía respeta. Y lo otro es irse por nuevas apuestas, y esta nueva apuesta podría ser el Partido de la Gente y el Partido Republicano. Y esos dos actores también van a jugar un rol importante en términos de los resultados del domingo. Sí, te invito a que nos paremos acá en el video wall, porque, bueno, estamos hablando del proceso constitucional, pero ¿qué es el proceso? Acompáñanos nomás acá, ubiquémonos acá al ladito del video wall, porque tenemos acá también la explicación y para que vayamos comentando y dando a entender también respecto a quienes nos están viendo esta mañana, porque el proceso constitucional, como tú indicabas, claro, el anterior ya finalizó, este uno nuevo, muchas veces se habla que este ya vendría siendo el tercer proceso, además, contando el de Michelle Bachelet. Sí, o sea, este es como el tercer intento, el 2.5, digamos, porque el de Michelle Bachelet nunca llegó a puerto a elecciones.
El primero que vimos y que finaliza en 2022 ha sido el más en serio y que tristemente fracasa. Y este es una versión mucho más matizada del anterior y definitivamente con mucho menos entusiasmo. Por otra parte, ese menos entusiasmo y desinterés hace que las noticias falsas no tengan impacto porque la gente no quiere informarse de nada. Exactamente. Vamos a repasar entonces lo que dice el proceso constitucional 2023, que es el proceso constitucional, ¿cierto? La forma establecida para redactar una nueva propuesta de constitución política de la República de Chile. Esto tras la firma en diciembre del 2022 del Acuerdo por Chile, compromiso adquirido por una mayoría de las fuerzas políticas del país, ¿verdad? Sí, lo que significa, además, este proceso, si vamos avanzando también con la lámina, respecto a la participación ciudadana, porque esta es la única instancia que tenemos como ciudadanía también de elegir a quienes nos van a representar de la mejor manera. Acá tenemos el proceso de desarrollará mediante estos 3 organismos que nosotros vamos a elegir uno de estos 3 precisamente, y si vamos ahí avanzando, porque tenemos la comisión experta que desarrollará un anteproyecto de texto constitucional, que es lo que hemos ido viendo también, y acá también existe un poquito de confusión respecto a los roles que van a tener cada una de estas 3 instituciones, porque claro, el Consejo va a generar su propuesta también, pero la comisión experta tiene poder de decir si esto o no va a seguir avanzando. Y sería súper bueno que nos comente también qué es la comisión experta para que la gente se pueda armar una idea, porque como tú bien dices, la desinformación, el poco interés hace que probablemente mucha gente no tenga idea en qué consiste esta comisión. Sí, bueno, son básicamente 3 organismos. El que vamos nosotros a elegir el domingo es el Consejo Constitucional, que se parece mucho a la Convención Constitucional, aunque mucho más reducido en términos de sus integrantes. Pero antes de eso está la comisión experta, que ya estaba trabajando varios meses y que hasta hace como 2 semanas parecía que venía trabajando muy tranquilamente, con harto acuerdo, y ellos se estaban encargando de redactar una propuesta mucho más formal y técnica respecto de esta nueva Constitución. Y eso se va a utilizar obviamente como un insumo para la discusión del Consejo Constitucional, pero también van a haber en algún grado de influencia esta comisión experta en la discusión posterior, e incluso lo que vaya decidiendo el Consejo Constitucional. Y esa comisión experta estuvo nombrada por partidos. Los partidos van nombrando integrantes y eso fue una de las cosas que se criticó bastante cuando se instaló. Sí, bueno, precisamente lo que vamos a elegir este domingo, el Consejo Constitucional, que aprobará y podrá modificar dicho texto de lo que estamos viendo anteriormente. Y si vamos avanzando... Podríamos también, Connie, conocer detalles de lo que es el Consejo Constitucional y qué rol fundamental es el que va a cumplir para aquellos que hoy día nos están sintonizando y quieren saber por quién justamente van a votar el día domingo. Ya, el Consejo Constitucional lo que va a hacer en el fondo es que básicamente se entiende que es el que tiene más poder en términos de redactar esta nueva Constitución. Y por eso es que se hace de una manera democrática la elección de las personas que lo van a integrar y por eso estamos eligiendo. Y de alguna parte, si lo miramos desde más de fuera, es el órgano que va a legitimar frente a la ciudadanía todo este nuevo proceso constitucional. Porque en el fondo las críticas que hay hacia la comisión experta es que es muy restringida y una forma de abrir estos espacios de participación ciudadana eligiendo a las personas del Consejo y después obviamente en el plebiscito de salida. Claro, y tenemos la tercera patita acá con el Comité Técnico de Admisibilidad, que actuará como árbitro cuando existan requerimientos sobre propuestas que podrían infringir las normativas o principios establecidos. Relacionado a estas 3 áreas y también a lo que significa que tú mencionaste anteriormente, me gustaría que pudiéramos profundizar porque... A ver, parece que ya esto lo hemos repetido desde el 2019 a la fecha, pero lo que significa la Constitución y lo que significa también con las temáticas que están en este momento, porque claro, se ha utilizado mucho a favor o en contra, temáticas como seguridad, todo lo que está pasando también con los fondos de pensión, etcétera, etcétera, temáticas que siempre han estado en la contingencia, pero que claro, uno dice... La Constitución va a venir a ayudar esto, no, nosotros ya hemos hablado con otros expertos también y en buen chileno, y esa es la idea también, no es una varita mágica, no va a cambiar Chile de la noche a la mañana, esto es un proceso, esto es también un proyecto de lo que queremos construir como país, para dejar claro también de lo que se va a votar y de lo que se está generando en estos momentos y lo que vamos a tener también que ver con el plebiscito de salida. Sí, esa es una buena pregunta porque, por ejemplo, los temas de pensiones, los temas de salud, que eran los que más preocupaban a la ciudadanía, incluso los de educación, todo eso, incluso si es que existían bloqueos bajo la actual Constitución, se pudo haber llegado a negociaciones antes e incluso sin una nueva Constitución. Sin embargo, la expectativa era que cambiando la Constitución esto fuera mucho más fácil. Claro. Entonces, y lo otro que uno de los grandes nudos que ha tratado la Comisión Experta tiene que ver con la relación con los partidos, la fragmentación de los partidos nuevos, parlamentarios súper desordenados que están por retiro, que no están por los retiros, y
también se quiere regular eso en la Constitución. Sin embargo, eso también es mucho más limitado porque la Constitución puede regular ciertos aspectos de esa conducta, por ejemplo, el número de partidos. Pero si los partidos siguen estando en Santiago, siguen estando formados por personas de la clase alta, no tienen una oficina en el territorio, no tienen base ni militante, una Constitución no puede cambiar eso. Esa es parte de nuestra realidad social y eso además va a requerir tiempo y esa nuevamente es una expectativa que no debiera en el fondo plantearse porque sería soñar y la verdad es que es difícil de que se cumpla a través de un cambio constitucional. Claro. Es un primer paso solamente. Ahora bien, mirando hacia el futuro y lo que tenemos hoy, ¿qué te parece a ti la posibilidad de estos tres organismos? ¿Crees que vienen de cierta manera a ordenar un poquito el proceso que anteriormente no resultó? Yo creo que ese era realmente el objetivo. O sea, este proceso, el primero fue muy convulso en varios sentidos, fue desordenado en términos de performance, si lo queremos llamar, y se buscaba regular y restablecer, dejar que los independientes quedaran fuera, coloquémonos a los expertos y expertas que trabajaran primero, antes de la discusión política. Sin embargo, eso también lo restringe el mismo proceso. Y en ese sentido, considerando los cambios de la ciudadanía en términos de preocupaciones, ha hecho que este proceso sea mucho más aburrido y eso igual es algo negativo. Son procesos aburridos no necesariamente buenos. Necesitamos de alguna manera encantar a la gente y yo esperaba que a esta altura algo hubiera y no hay. Bueno, precisamente, reencantar a la gente. Queremos escuchar la opinión de la ciudadanía. ¿Qué conocimiento tienen respecto a lo que se viene este domingo? Si se han informado o no y lo queremos pasar a ver aquí con las siguientes declaraciones. A ver, los primeros que estuvieron lo dejaron tan mal que ahora la gente yo creo que no está ni ahí con este proceso. Simple. Información, por lo menos con mi grupo de compañeros en la universidad no estamos muy claros de qué partido va, de qué gente se está poniendo para poder votar por ellos. No tengo idea. ¿Pero sabe algo del proceso, del informado? Ah, no me gusta escuchar tanto mentiroso. ¿Y no tiene que ir a votar el domingo? ¿Sabe por qué? No sé todavía. Bueno, sí, porque hay que ir a votar, porque los corresponde a todos ir a votar y a sufragar a la una. Es una obligación, tienen todos que ir nomás. ¿Tiene falta de información también? Sí, pues poquísima información, no se ven los candidatos, uno no tiene idea de quiénes son, pues, qué es lo que hacen, de dónde son. Están en la papeleta, no, puesto. Entonces uno tiene que averiguar y cuesta porque él tiene que darse el tiempo de averiguar quiénes son, porque no tengo idea de quién es. ¿Y cómo voy a votar? Voy a tener que votar al azar nomás porque no hay información. Y ellos deberían darse a conocer, deberían ya la iniciativa, darse a conocer, poner sus propuestas, en fin. ¿A qué crees que se debe justamente este desencanto? Incluso hablan de que van a votar al azar las personas que hoy día hemos encuestado. Claro, eso de votar al azar es primero porque es voto obligatorio, entonces Claro. hay que llegar a la una y hay que escoger algo. Ahora también se espera que aumenten los votos nulos y blancos, que en el fondo la gente que no tiene preferencia. Pero por otro, el agotamiento de la gente con esto, pero también hemos visto que no hay mucha movilización por parte de los partidos, o sea, no vemos que haya un mensaje claro, más allá de algunos sectores, por ejemplo, de izquierda que han llamado a votar nulo, el Partido Republicano que llama a votar por ellos, pero para que no se cambie la Constitución. Entonces yo no veo tampoco que haya mucha intención de movilizar desde arriba, que se denominan en este caso los partidos, la élite política, y la gente tampoco tiene interés, no sabe qué van a hacer, y las promesas que se hacen, incluso la propaganda, no tienen que ver con temas que vayan en la Constitución. Entonces parece que toda la receta conduce precisamente a las opiniones que estábamos escuchando. Sí, respecto, bueno, un poquito más de lo macro también de lo que se ocurre en los procesos de elecciones en general. Tú indicas, y bueno, también lo ha hablado el director del CERVEL, que se espera que aumenten los votos nulos o blancos. También existe como el mito urbano, ¿no? Que los votos se van para allá, para acá, beneficia a cierto partido, ¿no? Lo que significa también como ciudadanía tener esta educación cívica. De informarnos, porque claro, uno cumple un rol, los medios cumplimos un rol de llevar esta información y hacer la bajada nosotros cada domingo, y lo pueden buscar en tveo.cl o en diarioconcepcion.cl, donde está la propuesta de las y los candidatos acá en la región del Biobío. La información está muchas veces, uno entiende que hay un agotamiento, pero esto es algo que en cada elección estamos como constantemente abordando. ¿Qué pasa con esa motivación también, esa desencanto con las elecciones en general? No participar particularmente en este proceso, pero claro, estamos hablando de este proceso en este momento, pero ese desencanto de la ciudadanía, no sé cómo lo ves tú y lo que ocurrió en los años anteriores, que hemos estado bombardeados de elecciones, entonces como que uno esperaría que también la ciudadanía está un poquito más empoderada de eso.
Claro, hay una cosa doble. La ciudadanía quiere tener más incidencia en las decisiones y en las elecciones de estos integrantes, pero por el mismo lado, quienes canalizaban ese tipo de demanda, que eran los partidos políticos, hace bastante tiempo se alejaron de la ciudadanía, dejaron de buscar el voto, después vinieron todos los escándalos de corrupción con la boleta falsa, y eso finalmente rompió la confianza entre ciudadanía y partido. El tema es que los partidos cumplían un rol súper importante, porque incluso si ahora uno tuviera harta determinación y voy a googlear a cada una de las personas que está compitiendo, uno aún así no tiene certeza de qué opina o qué va a pasar si gana. En cambio, antes los partidos, tú veías a alguien, por ejemplo, que era de la UDI, el Partido Comunista, el Partido Socialista, tú sabías qué opinaban del rol de la iglesia, del aborto, de la educación. El partido de alguna manera estructuraba todos esos temas y tú decías, bueno, esta persona va por tal partido, yo creo que yo soy afiliada a tal partido, me gusta, yo apoyo a esta persona, y no tenía esta presión de buscar información compleja y comparar todas las alternativas, porque eso era un atajo cognitivo que hacía el logo del partido. Ahora no vemos logo de partido, no vemos los nombres de los partidos, las coaliciones tienen otros nombres y como comentábamos al comienzo, se ven ciertas figuras simbólicas, ciertas asociadas a ciertos sectores que de alguna manera generan ese atajo para que la gente se convenza. Christopher, también hoy día poder hablar de los costos asociados a un proceso como este. El primero no dio resultado. ¿Cuánto dinero y cuántos costos asociados se generan justamente por realizar procesos como este y que no sean representativos de la gente? Esperemos que este funcione de la mejor manera, pero ¿cuáles finalmente son los costos que implican procesos como este? Costos emocionales, tanto para la misma gente que se estresa, que no se informa, para las mismas personas que forman parte también. ¿Cuánto se pierde también al no darle la seriedad que corresponde a los procesos que son importantes para nuestro país? Sí, mire, yo creo que en términos de costo, claro, es importante, especialmente lo que se invirtió en la convención. Ahora tengo entendido que este proceso es más barato, entre comillas, pero más allá de cuánto cuesta cada uno, es lo que eventualmente nos estaríamos ahorrando de no pasar por este tipo de proceso. Ya, o sea, si estas demandas no hubiesen sido acogidas, ¿qué otro tipo de escalada, cierto, disruptiva hubiésemos tenido en un futuro cercano si es que no se llegaba a esto? Entonces, como en este escenario paralelo que nos estamos viendo, quizás ahí está quedando en el fondo más la escoba en el país cuando la clase política no estableció este tipo de mecanismos. Ahora por lo menos tuvimos esta versión que falló en 2022, tenemos este tercero 2,5 intento de proceso constitucional. La pregunta es, ¿qué pasa si falla ahora? Exacto. Yo creo que hace 8 meses había mucha gente convencida de que este proceso se iba a salir con todo lo malo y aburrido que tenía, y a esta altura los pesimistas van aumentando. Sí, para ir finalizando también y viéndolo desde la arista política, lo que está en juego también para la actual administración. Porque hay una lista donde hay representantes del partido del presidente Gabriel Boric, lo que significa también para algunos es un voto de confianza también votar por esos representantes, debido a que es como darle un voto, me refiero a darle un voto de confianza a la actual administración. Al estar también el tema político acá de los partidos, que bueno, también es bastante complejo de lo que la ciudadanía, como hemos hablado, está esa desconfianza y todo, pero también hay una arista que se ve relacionada a la aprobación o no de la actual administración. Sí, de hecho estas 3 últimas elecciones, o sea, la del año pasado de septiembre, esta y la del plebiscito de salida, las 3 van a tener este componente en que la gente igual está haciendo una evaluación del gobierno, la gente se ubica en base a esa línea. Por eso que los temas de seguridad, los candidatos que lo apoyan y lo endurecen en la franja ahora, se distancian de la posición del gobierno, que ha querido en el fondo, había sido un poco más blando. Pero primero hay 2 cosas que hay que ver. Una es cómo les va a ir a los partidos del gobierno, de una de las coaliciones del presidente Boric, digamos el Frente Amplio, el Partido Comunista, Apruebo Dignidad, ¿ya? Y lo otro es cómo le iría, aunque van en la misma lista, por ejemplo, al Partido Socialista. ¿Ya? Entonces, después de viendo el caudal de votos que reciba cada uno, vamos a ver cuán fortalecido puede salir la coalición del presidente, el gobierno en su totalidad, y por último, lo más importante también hay que ver más allá del gobierno cuál va a ser el porcentaje de votos y también de candidaturas que logre elegir el Partido de la Gente y Republicano, pero especialmente el Partido de la Gente, porque es un partido que se aleja mucho más de los partidos tradicionales. El Partido Republicano tiene su nacimiento en la UDI y la derecha tradicional, el Partido de la Gente no. Y ese yo creo que es como uno de los principales peligros para la democracia o síntomas de cómo la democracia chilena ha evolucionado negativamente en los últimos años. Uno de los aspectos positivos es la paridad de género. ¿Cómo va a funcionar justamente las listas y en este proceso? Sí, la paridad de género se ve a nivel de regiones y obviamente a nivel de salida, porque uno puede establecer una paridad de género cuando estás compitiendo en las listas, en que haya un número equivalente o igual de hombres y mujeres en la lista cuando uno va a votar.
¿ya? Pero también uno puede hablar de la paridad de género de salida, independiente de ese orden, que en el fondo el órgano quede representado de alguna manera en términos parejos entre hombres y mujeres, y eso es lo que apunta a este proceso también. Y eso ya parece que es algo que se instaló, que no ha sido muy cuestionado, por lo menos para componer el Consejo Constitucional. Claro, es como el primer paso y eso es lo que se exige también en torno a seguir avanzando en eso, como Sí. que el puntapié nomás de lo que se tiene que seguir construyendo como país. Bueno, temática de equidad de género, medio ambiente también es dentro de lo que ha estado esta discusión. O ¿qué temáticas destacarías tú como el top 3 de lo que ha pasado también con la comisión experta y de lo que se va sondeando dentro de las temáticas? Hablábamos que seguridad claramente no está vinculada directamente al proceso constitucional, pero ¿qué temáticas destacarías también de todo este proceso que llevamos hasta la fecha? Mira, yo creo que hay dos temas que son como los más técnicos y que son fomes para la gente, que tienen que ver con el sistema político, con cómo se relaciona el presidente con el Congreso, las atribuciones, urgencias, si el presidente debe o no nombrar a un ministro coordinador de gobierno, el tema de las acusaciones constitucionales, facilitar las interpelaciones. Todo ese tipo de cosas que es más árido y que trabajamos la gente en ciencia política, eso se ha discutido harto en la comisión experta y probablemente no va a tener un impacto tan grande en el Consejo Constitucional, porque la otra área que es más atractiva para la gente tiene que ver con derechos sociales, y en términos de derechos sociales se espera que esa discusión va a ser más trabada, va a ser más intensa en el Consejo Constitucional, y lo más técnico quizás quede un tanto zanjado ahora, y que por tanto después el Consejo intente modificar algunas cosas, reformar, pero no transformar todo lo que ya se haya hecho. Muchas personas en casa se deben preguntar cuáles fueron los requisitos para que estas personas pudiesen participar dentro de este proceso eleccionario. ¿Cuáles justamente fueron esas características que hacen que hoy día los candidatos y candidatas formen parte de este proceso eleccionario? Son los procesos tradicionales en el fondo para poder competir, y de hecho no sé si vieron que hay una de las candidatas al Partido de la Gente que tiene antecedentes penales, que estuvo presa y que en el fondo pudo ser inscrita. Claro, porque el requisito para hacer es que tú en el fondo tengas derecho a ciudadanía, derecho a sufragio, y ella había recuperado sus derechos políticos independiente de esto. Ahora eso nos pone en cuestión, más allá de lo legal, es como un partido de alguna manera está ofreciendo una candidatura para algo tan importante con ese perfil. Okay. Entonces, en ese sentido no se, ¿cómo se dice? No se separa mucho de lo que ya hemos visto anteriormente. Okay. Sí, por lo mismo también queremos hacer la invitación para que ingresen a tvu.cl para que puedan conocer también las propuestas de las y los candidatos que tenemos acá en la región del Biobío. Lo hemos indicado, ahí tenemos todo el proceso constitucional en medio SUDEC, cada una de los pactos, de las listas ahí con sus candidatos y candidatas, que además en diarioconcepción.cl ya está la versión escrita. A través de Radio Universidad de Concepción tenemos el podcast y así podemos estar informados completamente. Christopher Martínez, agradecerte que nos hayas podido acompañar durante esta mañana, dejar la invitación también para que te sigan a través de Twitter, ahí bien activo respecto a todo lo que está pasando en materia nacional. Ya, muchas gracias. Ha sido un gusto poder compartir contigo momentos donde ya va quedando poco para este proceso, así que muchas gracias por estar con nosotros. Siempre bienvenimos a toda la gente que desde la Universidad de Concepción, expertos que nos acompañen y puedan darnos un contenido para acercar a la gente a este tipo de temas. Así que nos vemos en una nueva instancia. Ya, hasta luego.